Ya estamos de regreso, 8 de la noche con 38 minutos. Me da mucho gusto poder saludar a Miguel Ruiz Cabañas. Él es embajador de México y profesor del TEC de Monterrey, quien ya se encuentra con nosotros en esta mesa, por supuesto. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Además, un gran amigo de este espacio. Embajador, el año viene lleno de desafíos. El primero y quizá más relevante para México es que nos coinciden los dos procesos electorales. Ocurre cada 12 años. México y Estados Unidos este año procesos electorales. Y tenemos un Trump que parece que regresa. En fin, ese frente, si empezamos por ahí, ¿cómo lo estás viendo, embajador? Pues la verdad que sí, creo que es un enorme reto para México el próximo año por la campaña electoral en Estados Unidos. Aquí tendremos lo nuestro, pero desde el punto de vista de la política exterior, la campaña promete ser de alto riesgo para México en la medida en que los republicanos están tomando posiciones cada vez más duras, más inflexibles, y lo que a mí me alarma es que están incluso condicionando la ayuda a Ucrania o la ayuda a Israel a que la administración Biden ponga un esfuerzo en la frontera. Eso ya de por sí nos pone en un nivel de crisis total, porque las otras dos pues son guerras. Entonces eso es muy alarmante y parece ser que ya es una posición mayoritaria en el Partido Republicano, y obviamente con Trump hay que pensar que esa es la posición que él va a seguir. Entonces yo no estoy preocupado esta vez, por ejemplo, de la continuidad del TEMEC, porque si llega Trump, pues hay que decirle: señor, usted fue el que dijo que este era el tratado más perfecto de la historia. Es su hijo político. Entonces, ¿no? Su hijo, entonces quizá no habría que preocuparse, pero la frontera, el tema de la migración, sí está levantando, creo, como nunca antes, pues esta estática política que va a ser muy difícil de manejar. Que ya lo tuvimos en el 16 y vimos que esa retórica antimexicana sigue siendo muy rentable, ¿no?, en la vida política norteamericana. Pero un retorno de Trump sí cambiaría totalmente la política exterior. Hablabas de Ucrania, hablabas de otros puntos que, bueno, naturalmente podrían modificarse con este toque personal que le da Trump a su política exterior. Supongo que Putin estaría de manteles largos. Yo creo que sí, yo creo que Putin celebraría que regresara Trump y probablemente diría: pues nos vamos a poner de acuerdo, pero eso no sé si qué tan fácil sea en la práctica, a menos de que estén dispuestos a sacrificar a Zelensky y a sacrificar las posiciones de Zelensky. Eso se puede hacer simplemente diciendo: Estados Unidos y la OTAN no necesitamos tener a Ucrania en la OTAN, va a ser un país neutral, como lo que era Austria en la Guerra Fría. Entonces, y así lo dejamos. Esa podría ser la base de un acuerdo, pero obviamente hacerlo a estas alturas. Crimea y Donetsk, ¿no? Exactamente. Yo creo que por ahí podría haber un acuerdo, y creo que Trump podría intentarlo y decir: nos acabamos con este tema. Trump ha estado diciendo: si yo hubiera sido presidente no hubiera habido guerra. Si yo hubiera sido presidente no habría conflicto. Y la verdad es que Biden pues ya encendió dos. Digo, no él, sino las circunstancias. Ucrania y ahora Palestina. Se salió de Afganistán y le cayeron estos dos. Le cayeron dos conflictos armados donde está muy metido. En el caso de Palestina ya viste que obviamente está desesperado. Yo creo que esa es la palabra de Biden, porque resulta que Netanyahu no le hace caso, le ayudan en todo, vetan en el Consejo de Seguridad las resoluciones para pedir un cese al fuego, con el enorme costo político que eso implica para Estados Unidos, y de todas maneras Netanyahu dice: no, yo no estoy de acuerdo con su plan de paz, nada de 2 estados, nada de esto, yo lo que quiero es hasta donde pueda seguir mi guerra para exterminarlos o para expulsarlos y a ver que Egipto tenga que recibirlos. Yo no sé qué está buscando Netanyahu, pero eso es lo que parece estar buscando. Que quiere ahí consolidar una posición, y es paradójico que no haya logrado todavía una solución más práctica sobre el particular. Preguntarte, ¿en América Latina ves algún cambio importante? Va a haber también elecciones en Venezuela, acabamos de tener el año pasado las de Argentina, que está lastrada por una grave crisis económica. ¿El frente latinoamericano cómo lo ves, Mira, Miguel? si yo lo que veo es dispersión, atomización. Tú tienes a un presidente ahora en Argentina que dice que nunca le va a hablar al presidente de Brasil, siendo que es su principal socio comercial. Entonces, eso es una situación inédita. Tienes, digamos, algún gobierno de centro derecha en Uruguay, tienes un gobierno de centro izquierda en Chile, pero a los dos socios mayores pues los tienes absolutamente distanciados. Normalmente hubiera ido Lula a la toma de posesión de Milei, no fue,
mandó a su canciller, pero simplemente yo creo que está esperando Lula a ver si se apaciguan las aguas en el gobierno, el nuevo gobierno de Argentina. De todas maneras, es un socio económico muy importante y que se te hunda no es buena noticia para Brasil, ¿no? Por supuesto que es malísima noticia para Brasil, sobre todo que Brasil pretende hablar todo el tiempo a nombre de Mercosur y ahora los países amazónicos. Sobre Venezuela, yo la verdad no soy muy optimista de que vayan a ser unas elecciones realmente abiertas, democráticas. ¿Por qué? Porque Maduro, pues obviamente no creo que tenga el menor interés en competir realmente. ¿Y ese se va a anexar, ¿no?, Guyana? ¿O qué va a acabar pasando ahí? Mira, ¿sabes a qué me recordó? Me recordó a los militares argentinos en 1982, cuando tratando de recuperar legitimidad interna y popularidad se lanzaron con las Malvinas. Una guerra patriótica. Una guerra patriótica que acabó en un desastre inmenso. Entonces yo no confío, no creo que el ejército venezolano tenga las capacidades reales para tomar esa zona. Son 3/4 partes de Guyana. Y obviamente Venezuela tendría todo, yo le diría, totalmente el mundo en contra. Ojalá y los cubanos, ¿no?, que tanto los asesoran, ojalá les digan, oye, no hagas eso, porque eso además enfrenta a Venezuela con todo el mundo del Caribe anglófono, ¿eh? Esto es importante. El Caribe anglófono, el CARICOM, siempre ha reivindicado la posición de Guyana y rechazan la reclamación de Venezuela. Oye, tú fuiste embajador ante la OEA y conoces muy bien el sistema interamericano. ¿Hace cuánto que un país americano no se anexaba una parte de otro? Digo, habíamos tenido los conflictos con la parte imperial, ¿no? Este tema que tú decías de Gran Bretaña, Argentina, pero en este caso está sobre el territorio de Guyana, ¿no? Así es. ¿Hace cuánto que no ocurría algo Desde así? los últimos, yo te diría, por lo menos 80 años. 80 años. Hay ¿no? conflictos y reclamaciones territoriales entre Perú y Ecuador y algo entre Venezuela y Colombia, pero no al punto de llevar una guerra. No hace mucho la CELAC... Chile y Argentina tenían por el canal del Beagle. Eso afortunadamente con la mediación del Papa se resolvió así en lo principal. No sé si recuerdas, hace un tiempo, no hace mucho, en Cuba fue la reunión de la CELAC y dijeron, este es un continente de paz. De paz, ¿sí? Somos el único continente del mundo donde no hay conflictos entre dos estados. Y ahora Venezuela, yo diría Maduro lo está inventando. Y Fran, ¿sabes qué pienso? Que va a acabar pésimo esto. O sea, ojalá y verdaderamente se serene y no se le ocurra hacer una operación militar, porque sería desastroso para Venezuela y para sus relaciones con América Latina y con el Caribe. Sí, pero sí parece un acto desesperado. En las ligas mayores, Estados Unidos y China, sigue pues este tema de la famosa trampa de Tucídides. Ha habido acercamientos interesantes entre Biden y Xi Jinping en San Francisco. Parece que descongelaban un poquito los temas más álgidos, pero hoy vuelve el asunto de los ciberagentes chinos. Estados Unidos sigue diciendo que China se le está pasando la mano en esto que ellos consideran como su territorio propio, y un retorno de Trump pues amenaza con romper absolutamente todo el juego. Mira, yo creo que eso es donde realmente es la gran debilidad de Estados Unidos, es la polarización política interna que trae Estados Unidos, que les está impidiendo tomar posiciones claras, más o menos unidas frente al resto del mundo. Esto no les había ocurrido literalmente hasta que llegó Trump. La política exterior de Estados Unidos, con sus matices, fue la misma de 1945 a 2016. Trump, sus críticas eran frente a sus predecesores, frente a Eisenhower y Truman y todos los que crearon, digamos, el nuevo orden internacional. Entonces, yo creo que por lo menos de San Francisco salió algo positivo, que ya saben cómo pueden hablarse, ya saben. Los dos con la administración Biden, no con la administración Trump. Que hay medidas de diálogo en la cúpula militar, que eso da tranquilidad, ¿no? Que hay para evitar un incidente y sobre todo literalmente por un accidente o una falta de comunicación oportuna. Sus barcos están en los mismos mares. Entonces sí es muy importante tener eso. La conectividad entre las dos partes del océano es importantísimo, ¿no? Pero todo esto, digamos, tener mejor comunicación resuelve pues los conflictos que hay, los reales, los que siguen ahí, el conflicto comercial, la estrategia de Estados Unidos, que no los reconoce, pero sí es tratar de aislar a China hasta donde pueda, con esta iniciativa del Quad, donde está India, Japón, Australia, y donde no permitirle entrar a acuerdos comerciales o de
sean, digamos, alrededor de Estados Unidos y no de China. Ese conflicto va a seguir. Pero que China no avance en el ámbito, en este caso, del ciberespacio, inteligencia artificial. Embajador, es como quererle poner puertas al campo. Va a decir, oiga, pues ¿por qué no van a avanzar? Todo aquel que tenga la innovación como parte de su política de crecimiento, que ojalá la tuviéramos en México, pero ese es otro tema, dirá, oiga, pues si yo hago descubrimientos y hago avances, ¿por qué no lo voy a hacer? Bueno, no coincido contigo, pero sí creo que una de las cosas que más les duele a Estados Unidos, y esto no con Trump, sino ni con Biden, viene de antes, viene desde la época de Obama, es sentirse que China les robó todas las tecnologías de punta y que sí, es una seria, digamos, acusación que viene. China nos estuvo haciendo espionaje y se estuvo y literalmente... Probablemente sea cierto, ¿no? Probablemente sea cierto, por lo menos en parte. Ahora, sí es cierto, yo según los expertos con los que he platicado de Estados Unidos, sobre todo del MIT, en inteligencia artificial, te dicen, pues mira, sí lo hicieron, pero hoy ya tienen sus propios proyectos y sus propias líneas de investigación y en algunas cosas te dicen, van mucho más avanzados que Estados Unidos. Sí, sí. Entonces, las computadoras cuánticas, inteligencia artificial, pero está una superioridad en el plano estratégico insuperable, ¿no? Pues sí, entre los dos se le llevan mucha ventaja al resto del mundo. Nadie compite con Estados Unidos y con China con las ventajas que ya tienen estos dos, digamos, velo en términos de bloques, ¿no? Uno es Estados Unidos, pero es un sistema descentralizado. La Casa Blanca no controla las empresas de inteligencia artificial de Estados Unidos. En cambio, en el sistema chino es totalmente centralizado. Hoy nos queda poco tiempo, pero preguntar, ¿sí tiene sentido o es un capricho político esto de pensar como en dos globalizaciones, ¿no? Estados Unidos quiere tener muchos intercambios comerciales con China, pero que en ese tema no avancen. Dirá, oiga, pues no es posible que eso ocurra. Y con el nearshoring decir, dependemos más de la región más cercana y ustedes dependan de la suya. O sea, ¿es factible una globalización, o sea, dos globalizaciones, la china y la americana? Lo que pasa es que no van a ser totalmente separadas, ¿sí? O sea, son, digamos, limitadas. Lo que tú viste por 30 años fue una tendencia a la globalización, a una sola, digamos, economía mundial. Y hoy Estados Unidos está tratando de poner límites a esa integración, sobre todo en temas que consideran estratégicos o con aplicación militar. Por ejemplo, inteligencia artificial, los materiales raros, como se llaman, materias, ¿no? Rare materials, sí, que te sirven de litio, ese tipo de cosas estratégicas le preocupan mucho a Estados Unidos, depender de China. Entonces Estados Unidos, su posición es, yo voy a dejar de depender de ti. Todo el tema de los semiconductores es eso, o sea, no voy a depender de ti porque no puedo, porque son de aplicación militar y tú en el pasado me has estado haciendo trampas. Y esa situación nos beneficia a nosotros, ¿no? Las inversiones. Yo creo que nos sigue beneficiando. Lo que no sé es si estamos haciendo la tarea. No sé si estamos haciendo la tarea. ¿Por el sistema educativo o por la infraestructura? Mira, sistema educativo, la infraestructura, un poco el sistema de seguridad, Estado de Derecho. Claro. Estado de Derecho. Entonces, yo creo que esas son las grandes tareas para el próximo gobierno. Sí creo que, por ejemplo, el actual canciller quiere empujar mucho el acuerdo con la Unión Europea, pero no estoy seguro de que tiene todo el apoyo dentro del propio gobierno, ¿sí? Entonces, sería buenísimo si este gobierno logra concluir el acuerdo con la Unión Europea, sería un verdadero hit y para mí probablemente el resultado de los resultados más importantes de política exterior de este gobierno. Porque el Mercosur, el que tenían con Mercosur, los europeos no lo van a cerrar nunca. Ya no lo van a hacer, exacto. No sé, veremos si efectivamente lo lograran. ¿Tú crees que tenga espacio, nos queda muy poquitito tiempo, 2 minutos, los temas internacionales en las campañas? ¿O ocurrirá como siempre? Dirán, bueno, este es un tema, a pesar de que es sustantivo y determina hacia dónde va este país, tienden a ubicarlo como adjetivo y como un elemento secundario en los programas. Casi siempre lo mandan al último de los capítulos de los programas de gobierno. Bueno, así es, pero creo que por las circunstancias que hablábamos al principio, eso puede cambiar en esta ocasión. Porque Trump yo creo que sí puede hacer como lo hizo en 2016, tomar a México como piñata y decir México es el que problema, la frontera, México, los migrantes no los están deteniendo, etcétera. Y 2, nosotros estamos tomando ahora la actitud de que nos importan mucho otra vez los migrantes mexicanos allá. Entonces ya se están haciendo campañas o ya se escucha de que las 2 candidatas a la presidencia van a hacer visitas a Estados Unidos. Eso ocurrió en el pasado, con Fox y con
incluso no sé si Cedillo, no, pero Fox, que escribió, y con Calderón sí visitó estados de Estados Unidos. Pero ahora se va a volver a eso y ahí va a ser muy importante cómo se maneja el diálogo con los migrantes mexicanos, descendientes de migrantes, comunidades hispanas, que es un pendiente del presidente López Obrador. El presidente López Obrador nunca se ha reunido con los líderes hispanos o mexicanos en Estados Unidos. En ninguna ocasión, ¿va? Fue a San Francisco y tampoco los vio ahí. Tampoco los vio ni en Nueva York cuando fue a la ONU, ni en San Francisco, en APEC, ni en Washington. Es algo que yo creo que pues se ha privado de una buena relación con su gobierno y que me parece importantísimo para México. Y supongo que la próxima presidenta tendrá que limar asperezas, no sé si en Panamá todavía están dolidos con nosotros, en Perú, en Bolivia y probablemente España, ¿no? Pero serán de las prioridades que tendrá que hacer la próxima presidenta para tener armonía con el planeta, con nuestros aliados. Por supuesto, mira, déjame darte un ejemplo. Con Argentina. La verdad es que la relación económica México-Argentina ya es importante para los dos países. Entonces, si el gobierno de Milei no es de las simpatías del gobierno actual de México, pues eso no importa, francamente. Ahí hay intereses económicos de ambos lados que defender. Entonces, yo creo que la próxima presidenta, quien sea, si es Claudia Sheinbaum o si es Xóchitl Gálvez, pues tendrán que, digamos, despersonalizar un poco la relación entre presidentes y decir son los intereses del Estado mexicano o de México país, y esos hay que cultivar. Que me caiga bien o no un señor es absolutamente irrelevante. Es absolutamente irrelevante. Lo que me importa es promover los intereses de México. Si se llama Dina Boluarte o es el rey Felipe VI, no son temas que deban incidir en el interés nacional. Embajador Ruiz Cabañas, qué gusto tenerte con nosotros. ¡Feliz año! Y feliz año, Leonardo. Muchas gracias por la invitación. Feliz año. Cintia, nos Encantado vamos. de estar aquí, Cintia. Igualmente, feliz año para los dos, para todos, y que tengan una excelente noche también. Gracias, sea rabiosamente feliz. Se lo merecen.